¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Un saludo para todos los queridos hermanos y amigos. Y vamos a tener una meditación en esta tarde. Espero que les sea de bendición, de provecho espiritual en estos días que estamos viviendo, tan especiales que vive el mundo, ¿no? Los cristianos estamos aferrados al Señor, estamos confiando en su palabra, estamos fundados en sus promesas, así que quiero traerles una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Y ustedes saben una cosa, vamos a tomar como base una porción que encontramos en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una carta que tiene ciertas características. El apóstol Pablo la escribe en primer lugar desde su encarcelamiento, su primer encarcelamiento allí en Roma. Él escribe 4 cartas en ese primer encarcelamiento: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas son las primeras llamadas cartas de la prisión. No es, digamos, un tema menor que ciertas palabras sean dichas o escritas por un hombre que está preso, ¿no es cierto? Tiene un condimento especial. Pablo, desde su prisión, aunque no era una prisión tan severa como va a ser la segunda prisión, después de la cual él ya seguramente va a ser condenado a muerte, pero esta primera prisión tenía ciertas, digamos, libertades. El apóstol podía recibir visitas, estaba en una casa, estaba confinado en una casa, no es que estaba encarcelado en una celda, pero sí estaba restringido en su libertad. Y él pensaba, por supuesto, en los hermanos, en las iglesias. Y una de las iglesias que él más quería era, por supuesto que las quería todas y por todas se preocupaba, pero la iglesia en Filipos tenía un significado muy especial para él. Fue una iglesia que en la palabra de Dios parece ser la única iglesia, quizás haya habido alguna otra, pero es la única que se registra en la Biblia de la cual el apóstol haya recibido alguna ofrenda en dinero. Él lo agradece esto muchísimo. Estando él allí en Roma, recibe, ¿verdad?, esta ofrenda y es, digamos, se emociona el apóstol, ¿no es cierto? Es impactado. Y entonces envía al hermano que la trae, que se llama Epafrodito, enviado por los filipenses, lo envía de nuevo a Filipos con esta carta. Epafrodito la lleva en la mano, la carta, y el apóstol no tenía grandes reproches para esta iglesia. Ustedes pueden leer otras cartas, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, cualquier carta aparece con ciertas exhortaciones a veces muy severas, pero en el caso de Filipenses ustedes verán que el apóstol es más benévolo. No hay aquí grandes reclamos, simplemente algunas cositas menores, y él demuestra un gran cariño por esta iglesia y les da una recomendación que yo quiero compartir con ustedes, porque él tenía un anhelo, que yo creo que es un anhelo que podemos repetir o podemos llevar también a nuestra vida personal y congregacional. El apóstol quería que los filipenses trabajaran juntos por la causa del Evangelio. Él quería eso, anhelaba que ellos estuviesen en unidad. Y les dice así en el capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer allí algunos breves versículos a partir del 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Primero, firmes en un mismo espíritu, y segundo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él,
sino que también padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué les parece, hermanos, esta porción tan preciosa, no es cierto? Dice el apóstol: oiga de vosotros que estáis, en primer lugar, firmes en un mismo espíritu y además combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjense, esta palabra firmes, esta frase, ¿verdad? Dice, estando ausente o presente, estando yo allí o aunque esté ausente, no importa, porque Dios ve todas las cosas, ¿no es cierto? Por más que el apóstol no estuviese allí en forma presencial, Dios ve todas las cosas. Dice, aún así, que estéis firmes en un mismo espíritu. Esto nos habla de unidad, firmes en un mismo espíritu. Si vamos a la carta a los Efesios, dando vuelta a la hoja, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Allí la palabra unánimes y firmes nos habla justamente de esa unidad, ¿verdad? Y él quería que la iglesia de en Filipo, la iglesia de los filipenses, estuviese junta, como un cuerpo, sin que se fragmentaran, sin que se fraccionaran esos hermanos en distintos grupos, ¿verdad? Por eso, ustedes saben que cuando dice la palabra allí unánimes, hay dice allí, ¿no? Unánimes, combatiendo unánimes. Hay una otra versión que traduce de esta forma: luchando como un solo hombre. Esa es la idea de unánimes, luchando contra un solo hombre, es decir, firmes en un mismo espíritu, manteniendo la unidad en firmeza, pero además dice la Biblia, luchando como un solo hombre. La unidad, que es de alguna manera una idea teórica, la tenemos que poner en marcha, la tenemos que poner en acción, para un propósito que sea productivo, es decir, que se vea en los hechos. Esa palabra unánimes en griego da la idea de lo que es una misma alma. Hermano, estamos viviendo de esa manera en la iglesia. Vemos a nuestros hermanos con esos ojos, combatiendo unánimes, firmes en un mismo espíritu. Dice aquí, ¿verdad?, esa frase, unánimes, en una misma alma y luchando como un solo hombre. ¿Qué les parece? Dice él, después, ¿no es cierto?, en el siguiente versículo: en nada intimidados por los que se oponen. Sabemos que siempre hay oposición, hay situaciones que se complican, hay adversidades, ¿no es cierto? El mismo Pablo les escribe a los Corintios en su segunda carta. Él les dice que habían sido atribulados en cierta situación, en cierto momento. Dice, de afuera conflictos, de adentro temores. Siempre hay, hermanos, cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Uno quiere estar unánime, uno quiere estar firme en un espíritu, pero hay oposición, hay resistencia, primeramente del enemigo, que quiere destruir nuestras vidas, destruir la iglesia, dividir la iglesia, hacernos perder el gozo de la salvación. Luchamos contra cosas espirituales, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la Biblia, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Es decir, tenemos una lucha espiritual, y todos sabemos que esta lucha muchas veces baja al plano
terrenal, ¿verdad? Porque el diablo utiliza elementos para perturbarnos. Algunos se enferman, otros están temerosos por la pandemia, otros, en fin, no tienen problemas económicos. Siempre hay algo que realmente nos hace, digamos, de alguna manera fortalecer o debilitar, en algunos casos lamentablemente, nuestra fe, porque algunos hermanos a lo mejor tienen alguna duda y se ponen un poquito débiles en la fe. Pero aunque estemos en este tiempo, hermanos, de pandemia, bueno, de enfermedad, de que la cosa sigue, que todavía hay enfermos, del tiempo que nos ha tocado estar adentro, de no poder salir, etcétera, etcétera, tenemos que permanecer igualmente firmes y unánimes y activos y comprometidos y gozosos, porque dice la palabra que nada hay que Dios haya permitido, ¿verdad?, que escape a su voluntad. Y confiemos en Él. Y estamos en un tiempo difícil, pero el mismo apóstol lo reconoce: en nada intimidados por los que se oponen. Aquí, claro, en el caso de los filipenses, ¿quiénes eran los que se oponían? Y eran los judaizantes, es decir, eran aquellos que lo perseguían al apóstol. El apóstol se tenía que escapar a veces porque venían los judíos, esos que se oponían a un evangelio libre para los gentiles, que exigían que se circuncidara a todo el mundo. Entonces el apóstol, como no enseñaba este evangelio, esta forma de pensar, no compartía, a él lo querían eliminar. Es decir, los judíos estaban los extremos, ¿no? Los que eran judíos, digamos, cerrados, esa ala judaizante, que además era violenta esa ala, porque recurrían a la fuerza, a la persecución. El apóstol Pablo estuvo a punto de morir muchas veces. Bueno, él dice, en nada intimidados, no nos dejemos intimidar por los que se oponen. Y como les digo, hermanos, no nos dejemos intimidar por las cosas que ocurren. No nos dejemos intimidar. ¿Tenemos un Dios de poder? ¿Sí o no? ¿Tenemos un Dios de amor? ¿Sí o no? ¿Tenemos un Dios que nos cuida? ¿Sí o no? Como dice el apóstol, de afuera conflictos. Conflictos tenemos un montón. De afuera conflictos. Si uno mira para afuera, exteriormente hay conflictos. Y de adentro, de nuestro corazón, temores. ¿Quién no tiene temores? ¿Quién no tiene temor a quedarse sin trabajo, a perder la salud? ¿Quién no tiene temor a la muerte misma, en alguna medida, de un ser querido, de que se enferme mamá, papá, o alguno, digamos, tenga algún problema mayor? Todos tenemos temores. El tema es que los temores, hermanos, no nos paralicen. Hay personas que se paralizan con los temores. Es un tema de la Biblia. Una vez yo tuve la ocasión de tomarlo en una reunión. Hay temores que nos bloquean, nos cortan nuestro discernimiento espiritual. Y hagamos de cuenta que estamos arriba de un puente a 300 metros de altura, agarrado de un hilo, así de un cable, paralizado, que no podemos ni moverlo porque tenemos miedo a caernos al vacío. Pero el apóstol dice, mire, en nada intimidados por los que se oponen. Hermanos, vamos adelante, adelante sin temor. Y aunque vengan los temores, pongamos todo en las manos del Señor, ¿verdad? Esa es una linda, digamos, forma de vivir y esperanzadora, y además seguramente nos va a traer mucha más victoria en el plano espiritual. Yo no digo que no haya dificultades, que tengamos que ningunear las cosas, porque vieron que hay algunos sectores de los hermanos, de los cristianos, ciertos sectores medio liberales, así medio carismáticos, que dicen que no podemos tener problemas, que tenemos que ser todos millonarios, que tenemos que tener todo progreso económico. No, hermano, no siempre es así. Ustedes saben muy bien que no siempre es así. El apóstol Pablo tenía sus privaciones, el apóstol Pablo sufrió enfermedad, el apóstol Pablo dice el mismo, yo he vivido en abundancia, he vivido en escasez, en todo he sabido contentarme, porque los cristianos, hermanos, nos contentamos y nos gozamos en lo que nos da el Señor. El Señor sabe lo que nos tiene que dar y lo que nos debe dar a cada uno. Cada uno tiene un rol, cada uno tiene una misión, cada uno tiene un perfil, y tenemos que dejar a Dios que moldee ese barro, y haga de nosotros el vaso más conveniente y en las circunstancias que Él disponga, que sean más favorables para la obra de Dios. Pero bueno, seguimos porque no me quiero pasar de la hora. Él habla, por supuesto, acá de las dificultades, ¿no? En nada intimidados.
Acá hay un versículo que no lo podemos comentar, pero es una perlita. Dice, porque el versículo 29, a vosotros os es concedido, fíjense, os es concedido, tenemos esa concesión, viene de Dios, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es decir, que Dios permite la fe. Atención con esta idea, es muy profunda de la Biblia, ¿eh? Esto es para analizarlo y comentarlo. Dios nos provee la fe, Dios permite que creamos a través del Espíritu Santo. Es decir, la fe no es espontánea en nosotros. La palabra dice que no es justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿quién busca a Dios? Dios permite que creamos a través del Espíritu Santo, que intercede, que convence de pecado, de justicia, de juicio. Es una obra de Dios. Pero además, para ser rápido, dice la Biblia, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos. Por el Dios permite, nos es concedido padecer por Él. Punto suspensivo, hermano. Creo que esa es una frase que ya de por sí se explica sola. Pero rápido. Comienza el capítulo 2 con 4 ideas acá, que tienen que ver con lo que estamos hablando, que son 4 ideas obvias. ¿Vieron cuando algo es obvio? Son preguntas retóricas. ¿Qué significa esto? Parece raro, pero una pregunta retórica es cuando uno pregunta algo que es obvio. Y como yo le preguntaba a ustedes, ¿puede haber algo más brillante que el sol? Es una pregunta retórica, la respuesta es obvia, sabemos que no, ¿no es cierto? En fin, ¿puede haber algo más alto en el mundo, por ejemplo, que el Everest? Ya sabemos que no, el monte, la montaña más alta del mundo. En fin, hay respuestas que son obvias. Y cuando las respuestas son obvias, tienen el objetivo no de que busquemos una respuesta, sino de enseñarnos algo. Son frases que son colocadas, son puestas en el argumento, en el relato, para enseñarnos alguna verdad. Y aquí el apóstol Pablo usa 4 frases obvias, 4 preguntas retóricas. Él dice, por tanto, no son en forma de preguntas, son en forma de frases, pero el sentido es el mismo. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay. ¿A usted le parece, hermano, que no hay consolación en Cristo? Es obvio que sí, ¿no es cierto? Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor. Tercero, si hay alguna comunión del Espíritu. Cuarto, y si hay algún afecto entrañable o alguna misericordia. Estas 4 cosas son obviedades. Por supuesto que hay alguna consolación en Cristo. Todos sabemos que Él es el Señor de todo consuelo. Lucas 2:25 nos enseña que uno de los títulos dados al Señor como Mesías es que ha llegado la consolación de Israel. 2 Corintios 1:5, 2 Tesalonicenses 2:16. Por supuesto que hay consolación en Cristo. Es una pregunta obvia, una frase obvia. Sabemos que el Espíritu Santo es el gran consolador, es el Paracletos, ¿no es cierto? Pero es como si dijéramos, mira, el Espíritu Santo es el médico, pero el Señor Jesucristo es la medicina. Eso decía Spurgeon. Spurgeon fue un gran predicador del siglo XIX. Él decía, el Espíritu Santo es el médico, es el que te cura, pero la medicina es Cristo, Él es el gran consuelo. Entonces, si hay alguna consolación en Cristo, claro que hay. Segundo, si hay algún consuelo de amor, ¿cómo no va a haber consuelo de amor en Dios? Él no solamente que nos consuela, sino que es un consuelo de amor. Es una palabra distinta. Aquí la palabra es paraklesis. Paraklesis, una palabra del griego que saben que quiere decir, es mucho más que una mera simpatía. Tiene que ver con una fuerza que viene de Dios, que nos ayuda a ser fuertes. Es un consuelo que surge del amor de Dios. Es decir, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, obviamente que lo hay. Tercero, si hay alguna comunión del Espíritu, ¿hay alguna comunión con el Espíritu y del Espíritu Santo? Ciertamente. Es decir, podemos leer 2 Corintios 13:14. ¿Qué es comunión? Bueno, es koinonía, ¿no es cierto? Compartir, tener cosas en común. Y queridos hermanos, es también sabido que los cristianos somos llenos del Espíritu Santo y además
debemos ser llenos, pero además estamos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo llena, guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. ¿Cómo no vamos a tener comunión con el Espíritu Santo? Somos hijos de Dios, otra obviedad. Son cosas obvias. Y la cuarta es si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Dios no tiene afecto entrañable? ¿Dios no tiene misericordia? Por supuesto que sí. Pero él dice, miren, si estas cosas existen, si ustedes sienten que hay estas cosas, hermano, yo te lo digo a vos, si vos sentís que estas cosas son reales, que hay amor, que hay consuelo, que hay comunión con Dios, que hay misericordia, entonces, dice el apóstol, entonces, versículo 2, completad mi gozo. Es decir, dame un poco de bolilla, haceme el favor y cumplí lo que yo quiero. Dice el cumplir o completar mi gozo. Es decir, háganme este favor, dice el apóstol Pablo, hagan que yo sea del todo feliz. ¿Y cuál es? ¿De qué forma el apóstol Pablo quería completar su gozo? Bueno, de tres cositas que menciona acá. Dice, sintiendo lo mismo, versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor y unánimes sintiendo una misma cosa. Es decir, volvemos al punto de partida de nuestro mensaje. Firmes en un espíritu y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como decía acá el versículo 27. Esto es lo que el apóstol quería, esta es la meta que el apóstol quería. Él quería, como decíamos al comienzo, que los filipenses trabajaran en unidad y vivieran en unidad. Y esa unidad teórica la trasladaran al plano práctico y combatieran y se lucharan como un solo hombre. Para ustedes, hermanos, para nosotros, en Salcedo, como si fuésemos una misma alma. Completar mi gozo, es el apóstol. Si ustedes piensan que hay amor, que hay consuelo en Dios, que Él bendice, que Él es misericordioso, entonces hagamos las cosas bien. Es decir, completen mi anhelo, dice el apóstol, y mi anhelo, mi meta, dice él, es que se haga práctica esa unidad. Y aquí, se los digo al pasar nada más, hay 3 o 4 cositas que bajan ahora a tierra, porque todo lo que estamos viendo ahora es todo un argumento teórico. Pero aquí el apóstol dice ahora cosas concretas que tenemos que hacer para justamente mantener esa unidad y para combatir unánimemente por la fe del Evangelio. 4 o 3 cositas que las menciono aquí, que siguen en los versículos, que están en los versículos siguientes. Dice, versículo 3, primero, nada hagáis por contienda. Segundo, nada hagáis por vanagloria. Así, aquí tenemos varios pasos para justamente lograr esa unidad en la práctica. Nada hagáis por contienda. Ahora bajamos a la práctica, bajamos a lo concreto de todos los días, de la vida cotidiana. Decimos que nos queremos, decimos que estamos unidos, decimos que estamos unánimes, pero hermanos, dice la Biblia, miren, nada hagáis por contienda. A veces, mucho de lo que nosotros hacemos, decimos que al mundo le da, como decíamos, ¿no? Como vergüenza, como si fuese una falta de hombría, a veces tener que humillarse, pero es el mandato del Señor, son cuestiones prácticas que tienen que ver con mantener esa unidad y luchar juntos y combatir unánimes. Recuerden, hermanos, el anhelo que tenía el apóstol Pablo que comentábamos al principio, ¿no es cierto? Él tenía ese deseo, que los filipenses trabajaran unánimes, juntos, como estudiamos, por la causa del Evangelio. Bueno, dice aquí, nada hagáis por contienda, por vanagloria, etcétera, etcétera. Y versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Creo que este es un poquito el resumen de todo lo que estamos diciendo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Queridos hermanos, después de todas estas enseñanzas, y ya termino con esto, el apóstol va a desembocar, como si fuese un río, vieron que va llevando el agua hasta que desemboca en el mar.
Acá el apóstol va llevando todo este argumento y llega a la desembocadura. ¿Cuál es la desembocadura de este río? ¿Cuál es el punto final, el punto, digamos, culminante de este argumento? Bueno, él habló de trabajar unidos, él habló de combatir unánimes, él habló de no dejarnos, digamos, como decía él, ¿no es cierto?, intimidar por las cosas que son adversidades. Él habló de muchas cosas, humillándonos, como decía recién también, sin hacer nada por vanagloria o por contienda. Bueno, todas estas cosas, ¿en qué desembocan, hermanos? Desembocan en el máximo ejemplo que aparece aquí en Filipenses capítulo 2. El máximo ejemplo es la humillación del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo, dice él, también en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol termina su argumento en este capítulo con el supremo ejemplo, el máximo ejemplo, el ejemplo del Señor. Hermanos, recordemos siempre, Cristo se humanó, se hizo hombre. Siendo hombre se hizo siervo. Siendo siervo fue obediente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos escalones el Señor Jesús descendió a la hora de humillarse y cumplir la voluntad de Dios? ¿No lo vamos a hacer nosotros? ¿No lo vamos a honrar a Él con nuestra vida? ¿No vamos a procurar, hermanos, el bien de los demás? ¿No vamos a procurar el desarrollo de nuestra iglesia donde estamos congregados? ¿No vamos a pedirle a Dios, Señor, guarda nuestra iglesia, Señor, prospera nuestra iglesia, Señor, haz que crezca, haya crecimiento en nuestra iglesia, no solamente numérico, que ya es muy bueno, sino también espiritual, hermano, que podamos crecer en lo espiritual, en el conocimiento del Señor. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes en el espíritu y unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por este tiempo. Les mando a todos, hermanos queridos ahí de Patagones, un gran beso acá de casa, mi esposa Elizabeth con las chicas. Un gran saludo para nuestros amados y amigos, amados hermanos y amigos allí de la iglesia en calle Patagones. Que Dios bendiga su palabra.